separación de variables. Claro, espero que para la siguiente clase sí ya tengan los videos completos. Perdón, ya los puedan ver todos. Ok. Bueno, en primer lugar, la idea de lo que hicimos en la segunda unidad era resolver la ecuación de Laplace. E inclusive se podría plantear la ecuación de Poisson, pero lo hicimos en una dimensión. En ese sentido, cuando se dice en una dimensión, se refiere a que el potencial electrostático dependía de una sola variable nada más, ya sea en coordenadas cilíndricas, cartesianas, esféricas, y evidentemente pueden extender eso y vale la pena que lo vayan pensando a cualquier sistema de coordenadas curvilíneas, porque si bien es cierto las coordenadas curvilíneas, que ahí está detallada en la primera parte, al final de cuentas todavía no he hecho ningún tipo de pregunta de las coordenadas curvilíneas en evaluación y se podría preguntar. Y esta unidad se presta para eso. Entonces, la idea ahora es considerar el potencial, digamos, al tener coordenadas cartesianas, y empezamos por cartesianas porque es lo más fácil, considerar que el potencial depende de dos variables. Y en principio pensemos que XY, si es XZ o es YZ, solamente es la misma situación, no ofrece ninguna diferencia significativa más que utilizar una variable en vez de otra. Entonces, la situación es que ahora, en el caso de una dimensión, lo que se planteaba era resolver una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Pero cuando ya trabajamos con el laplaciano en dos dimensiones, ya recordemos que tenemos que lidiar con las derivadas parciales. Y esto es, en todo caso, resolver una ecuación en derivadas parciales de segundo orden. Comento que, si bien es cierto, en el curso de ecuaciones, que es requisito, no se trata de una ecuación en derivadas parciales. Sí hablan de derivadas parciales, pero no es lo mismo resolver una ecuación en derivadas parciales. Quizás tendrían que haberlo hecho en el curso de métodos matemáticos, y ya lo llevaron, donde ahí ven todos los métodos, separación de variables, asumo que ven funciones de Green, asumo que ven métodos de energía, o probablemente, no sé quién imparte el curso, pero quizás lo más que lograron ver fue separación de variables. Y asumo que al menos eso lograron ver en el curso de métodos, y los que no lo han llevado, pues lo van a ver. Solo que en ese curso de métodos se enfocan en diferentes ecuaciones en derivadas parciales, las clásicas, ¿no? La que vieron en 200, la ecuación diferencial de onda, la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, la ecuación de calor, porque pueden de repente ser diferentes aplicaciones. Evidentemente nos quedamos con la ecuación del potencial. Si bien es cierto, saben que lo del lado derecho no tiene por qué ser cero, dependerá de si en la región que estamos calculando el potencial, pues no hay densidad volumétrica de carga, entonces el laplaciano va a ser igual a cero. Si hubiese densidad de carga, la situación es mucho más compleja, es decir, trabajar con la ecuación de Poisson en una dimensión es simplemente una ecuación diferencial
de segundo orden, ordinaria y no homogénea, que ya vieron varios métodos para ello, variación de parámetros, coeficientes indeterminados, no sé si ven funciones de Green ya, pero hay varios métodos cuando no es igual a cero en el caso de una ecuación diferencial ordinaria. En el caso de una ecuación diferencial parcial, que no sea cero esto, la situación se complica de manera considerable. Ya hay que aplicar otros métodos, ya separación de variables no suele ser tan alto, pero ya sería en todo caso extenderse en un curso de ecuaciones en derivadas parciales que pues, los estudiantes de ingeniería no suelen llevar. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta de este método de separación de variables? En principio, hay que considerar que no todos los problemas se van a poder resolver por el método de separación de variables. La situación es que tenemos que resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales más condiciones de frontera. Es decir, es una función que al reemplazarlo en la ecuación diferencial y calcular todas esas derivadas tiene que dar cero, pero además esa función debe verificar ciertas condiciones de frontera. Entonces, claro, calculamos ese potencial en cierta región. O algunos libros suelen decir en cierto dominio, donde en ese dominio pues no existen densidades de carga. Para que sea la ecuación de Laplace, si no, pues sería la ecuación de Poisson. Entonces tendría que haber condiciones de frontera que digan, no, el potencial en la frontera, en el extremo izquierdo vale tanto, el potencial en el extremo derecho vale tanto, qué sé yo. Similar a cuando ustedes resolvían una ecuación ordinaria que había condiciones iniciales. Solo que la diferencia entre una condición inicial es que en una condición inicial casi siempre es la función evaluada en un punto, la derivada de la función evaluada en un punto, en el mismo punto, la segunda derivada de la función evaluada en ese mismo punto, etc. Aquí puede ser qué sé yo, que el potencial en este lado valga tanto, que el potencial en este lado valga tanto. Y claro, ¿no? En estos problemas donde tenemos la información en la frontera del dominio o donde estamos calculando el potencial, debería considerarse que aquí hay que hay unos tipos de separadores para que podamos tener dos superficies que están unidas y que los potenciales sean diferentes. Yo puedo decir, bueno, que en la parte azul el potencial es 5 voltios y que en la parte amarilla el potencial es 0 voltios. Entonces, esas son condiciones de frontera. Pero evidentemente, en el lugar donde ocurre el contacto de 5 y 0, tendría que haber algún tipo de separador o de aislante, porque si no tendríamos un corto. Claro, es una situación que se asume, ¿no? Aunque no diga que tenemos un separador, se asume de que tendría que haberlo en ese lugar, porque si no, no podría tener en un punto contacto y tener dos potenciales diferentes. Pero esas son las condiciones que nos enfrentamos. Entonces, ¿dónde va a radicar si podemos aplicar o no separación de variables, particularmente en la geometría? La geometría de nuestra región y la geometría de las condiciones de frontera nos van a decir si el método de separación de variables funciona o no. Es decir, si vemos que tenemos rectángulos, cuadrados, pues evidentemente la situación implica o conlleva a que la geometría de esos casos es que tendría que ser un potencial que depende de dos variables, pero que sean cartesianas. Si vemos esferas o círculos, bueno, entonces sería plantear el potencial en coordenadas esféricas. Y si vemos cilindros o círculos también, podríamos plantear el potencial en cilíndricas. Pero también dependerá del tipo de condiciones que se den.
porque evidentemente no siempre van a ser valores constantes. En vez de decir 5 voltios o 0 voltios, podría decir yo, no, esto vale una función XY y aquí vale una función G. Otra situación, en vez de decir en el potencial, le pueden decir que el campo eléctrico ahí es cero, no sé. O que la componente normal del campo eléctrico es cero. Son condiciones a las que se establece el ejercicio. Entonces, si se complican mucho esas condiciones, son demasiado complejas para poder modelar, ya vamos a entender a qué me refiero con eso, pues el método de separación de variables va a fallar. Entonces, habrá que entender que así como en ecuaciones ordinarias, siempre hay restricciones para el tipo de ecuaciones que se pueden resolver por un método específico, que de repente hay ecuaciones que se pueden resolver por un montón de métodos, pero hay otras que no. Aquí es la misma historia. Entonces, en principio, la propuesta de solución, como toda ecuación diferencial que uno propone por intuición o porque ha visto que esa solución de repente se acomoda a intereses del problema, entonces uno propone que nuestra solución, llamémosle phi que depende de x, y, es el producto de dos funciones. Llamémosle una x mayúscula y una y mayúscula, que en todo caso lo que está diciendo es que el producto, que la función, perdón, es el producto de una función que depende solo de x y otra función que depende solo de y. Ahora, es una condición demasiado particular para esto, ¿no? Es decir, y si fuera una suma o si fuera un producto de x por y más una función que depende de x más otra función que depende de y, bueno, es un caso diferente. Lo que quiero decir es que no todos los potenciales se van a poder escribir así. ¿Por qué? Porque nuevamente depende de la geometría del ejercicio y depende de las condiciones de frontera. Ahora, resulta evidente que si en el examen aparece un ejercicio es porque se puede resolver así. Pero si ya tienen otra aplicación diferente fuera de lo de la evaluación del curso, pues sí podría ser un ejercicio donde el potencial no tenga esta forma. O sea, se deduce que no puede tener esta forma, se llega a la conclusión de que no puede ser un producto de una función solo de x por una función solo de y. Entonces habrá que aplicar otros métodos para resolver esa ecuación en derivadas parciales, cosas que no se va a ver. Pero no pensemos que todos los problemas se pueden resolver por separación de variables. Normalmente lo que se hace en realidad es aplicar métodos numéricos para resolver esta ecuación en derivadas parciales, y hace como, cuando fue en el 2011 creo, que impartí el laboratorio de 321 y 415, en 415 se hacía el laboratorio justamente la resolución numérica de la ecuación de Laplace para problemas que no se podían hacer a mano, pues allá planteábamos problemas más complicados y se aplicaban métodos numéricos. Evidentemente es una solución aproximada, ¿verdad? Porque es un método numérico. Pero es un detalle que ya no se ve. Entonces, lo que hacemos es ahora decir, ok, yo propongo esta solución si somos capaces, ¿sí? Déjenme ver. Sí. Si somos capaces de encontrar esa función x y y que cumplan la condición de frontera y que sea o que verifique también la ecuación diferencial, es decir, que al reemplazar en la ecuación diferencial me da igual a 0, si encontramos esas funciones, bueno, entonces ya está.
Ahora, si lo que logramos es llegar a la conclusión de que no hay funciones X y Y que cumplan eso, entonces habrá que ver otra forma de resolverlo, cosa que no vamos a hacer. Ok. Vean que ese X mayúscula estoy estableciendo que solo depende de X y el Y mayúscula solo depende de Y. Y vean que trato de hacerlo un tanto diferente para que se vea la diferencia, valga la redundancia, para que se vea la diferencia entre la minúscula y la mayúscula. Si no, algunos libros le pueden poner F y G. F de X, G de X, y F es una función que solo depende de X y G es una función que solo depende de Y. F de X por G de Y, perdón. Esa es una cuestión de notación que en realidad no ofrece ningún tipo de diferencia. Lo que sí es que como Y solo depende de Y, entonces puedo sacarla de la derivada. Y aquí, como X mayúscula, la X grande solo depende de X minúscula, entonces la puedo sacar. Y al hacer eso, las derivadas se convierten en derivadas ordinarias, porque ya sería derivar con respecto de X una función que solo depende de X. Y es evidente ahí que le puedo colocar directamente el X' y el Y'. Entonces lo que hago ahora es dividir toda la ecuación entre X mayúscula. Bueno, aquí no voy a decir X mayúscula ya porque se sobreentiende que estoy hablando de esa. Es decir, si divido entre X por Y, todo, ¿no? Bueno, el lado derecho queda 0. Entonces me queda lo siguiente, que X' entre X más Y' sobre Y es igual a 0. Entonces, si X es una función, recordemos aquí, X representan las variables dependientes, ¿no? La independiente es X minúscula, igual acá la independiente es Y minúscula, pero en todo caso, lo que tenemos aquí, esto es una función todo de X, aquí coloco X minúscula, y esto es una función de Y, evidentemente Y minúscula. Claro, porque si tengo una función que solo depende de X y la derivo dos veces con respecto de X, el resultado o es una función que depende de X o es una constante, pero no podría haber acá una función de Y, tampoco aquí podría haber una función de X. O sea, tengo una función de X más una función de Y y esa suma me da 0. Entonces hay que ver las posibilidades de que eso ocurra. Entonces la única opción de que una función de X más una función de Y me dé 0, la única posibilidad es que cada expresión, esta expresión de acá y esta expresión de acá, deben ser constantes. No hay otra forma. Claro, constantes opuestas, ¿no? Es decir, que le puedo llamar a esta esto es un valor, voy a llamarle K1, esto es un valor K2, y debe cumplir que K1 más K2 debe ser 0. O sea, la única forma que una función de X más una función de Y den 0 es que en realidad no sean funciones. La expresión o ese cociente no es una función, sino que ese cociente es una constante. Solo que, para fines prácticos, la propuesta de Bagnes y de muchos libros a conveniencia no es usar, como en el caso que yo tengo acá, usar K1, K2, sino ponerle o llamarle alfa cuadrada y beta cuadrada. Es algo que pueden encontrar
en varios libros, pero abre una opción para utilizar pues variable compleja, porque van a quedar expresiones que es en el mismo sentido de así como usaron la variable compleja en ecuaciones, que en realidad casi ni se dieron cuenta. Esta es la propuesta de Wagner, donde esas constantes deben sumar cero. Ahora, ¿por qué el cuadrado? Bueno, porque al final nos ahorramos trabajar sin una raíz. Si no le quieren poner el cuadrado, no va a hacer ninguna diferencia, pero repito, se le pone por conveniencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vean que aquí tengo una ecuación diferencial ordinaria y aquí tengo una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, el problema es resolver ahora dos ecuaciones diferenciales ordinarias donde tenemos las variables o donde hemos logrado separar las variables. Es decir, puedo resolver lo de x por un lado, resolver lo de y por otro. Evidentemente, las constantes están amarradas con esta relación. Encuentro x, encuentro y, los multiplico y ya tengo mi función. Claro, habrá que ver si podemos encontrar esas funciones que verifiquen las conexiones de frontera. Entonces, si consideramos para x la ecuación diferencial, es así. Y de igual forma para y, la ecuación diferencial es así. Entonces, claro, es una ecuación diferencial de segundo orden. La solución es bastante simple. Saben que se puede escribir como exponenciales, ¿no? Alguien lo puede escribir x mayúscula de x es igual a una constante, lo pueden escribir C1 e a la, en este caso, alfa x más otra constante e a la menos alfa x. De igual forma la otra. O algunos incluso lo pueden escribir esto como un seno hiperbólico o un coseno hiperbólico. Depende de las condiciones, pero eso lo hacemos hasta después. La otra es la misma historia, entonces es colocar e a la beta x. Voy a poner aquí un C3 porque las constantes tienen que ser diferentes. C3 más C4 e a la menos beta x. Entonces, la situación de ponerle el cuadrado, y, ¿verdad? Esa de abajo es en función de y. Sí, en función de y, gracias. La idea de ponerles el cuadrado a las constantes es pues que no aparece una raíz. Al resolverla en los exponentes de las exponenciales, valga la redundancia, no aparece una raíz. Podrían poner raíz de K1, raíz de K2, como lo puse antes. Esa es la diferencia. Pero quizás la otra opción es poder utilizar la teoría de variable compleja para pasar de una condición o de una ecuación a otra. ¿Qué hace falta ahora? Bueno, ya tengo la solución. Queremos ahora, para resolver la ecuación diferencial, encontrar las constantes. Se deben encontrar C1, C2, C3, C4. Tendríamos que entonces tener una cantidad suficiente de conexiones de frontera para poder resolver. ¿Cuáles son las condiciones típicas que se suelen colocar? Consideremos un rectángulo.
donde me piden encontrar el potencial dentro de ese rectángulo, o sea, la función que obtengo solamente es para adentro, porque ahí garantizo que no hay densidad de carga dentro de ahí. Entonces me tendrían que decir cuál es el potencial en la frontera. Imaginemos que en toda esta parte, en esta parte de acá, en esta parte de acá, en esta parte de acá, me dicen que el potencial es 0. Pero que en la parte de abajo aquí la voy a cambiar un poquito, me dan una función que depende de x. De forma que, en caso más general, tendría que decir que aquí en esta esquina hay un separador. Hay un separador para que no tengamos ahí de un lado y el otro potenciales diferentes y tener un corto. Pero digamos que esa es la función, el caso más simple, que en un rectángulo, digamos, tiene aquí que este es un punto A, B. O sea que X, la longitud en X es A y la longitud en Y es B. Ahora, ¿qué podría pasar ahora? Cambiar esto, no decir, bueno, que hay una función f de x en la parte de abajo, que hay una función g de x en la parte de arriba, que hay una función h de y en la izquierda y una función p de y en la derecha. Que sean todas funciones. Ahora, si son todos 0, la solución es bien simple, porque recuerden, cuando se introduce la idea del método de imágenes, la ecuación de Laplace particularmente tiene un teorema de unicidad. Ese teorema de unicidad garantiza que si encontramos una función que satisface la ecuación diferencial, que su laplaciano es 0 y que cumple las condiciones de frontera, automáticamente es la solución del problema y es única. O sea que aquí se daba, hasta incluso lo comento en el video, se da la situación hasta que alguien pueda adivinar una función. Se le ocurre una función, bueno, esta función cumple la ecuación diferencial y esta función cumple la ecuación de frontera. Entonces ya encontré la solución. ¿Por qué? Porque esta garantiza que es única. Ahora, no todas las ecuaciones diferenciales se garantiza que vayan a tener solución única. Quizás, o muy probablemente, son las ecuaciones diferenciales. Las de primer orden, hay un teorema de existencia para primer orden, para segundo, con condiciones muy particulares, pero de repente se podrían encontrar en ecuaciones diferenciales dos funciones que cumplen todo, que son soluciones, pero que son diferentes. Entonces, aquí no. O sea, aquí por el método que sea, adivinando, intuyendo, por como lo quieran hacer de manera formal, entonces tienen la solución única. Entonces, por lo tanto, si ustedes tienen un problema que es una placa, y tienen en los extremos de la placa que todo está a 0 voltios, entonces pensemos en una función que su laplaciano sea 0 y que al evaluar en esta parte, en esta parte, en esta parte, es decir, en los bordes solamente, me da 0. Bueno, ¿cuál sería la función? 0. No hay otra. Vean esta función, evalúenla. Bueno, si quieren pónganle la dependencia aquí de x, y. Evalúenla en los bordes, da 0. Calculen su laplaciano, da 0. Entonces, por el teorema de unicidad ya está. Yo encontré una función de la manera que sea, entre comillas, que cumple las dos cosas, es la solución y ya está. Claro, no siempre va a ser posible poder adivinar o encontrar rápidamente una función que cumpla esto. Entonces, un problema donde donde el potencial sea 0 en todos los bordes y dentro no hay carga, es que el potencial es 0, la única opción, no hay otra. Aquí cambia un poquito la cosa, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es colocando en uno de los bordes, porque recordemos que solo es en el borde.
De repente, si ustedes graficasen, ya hacen el gráfico bidimensional, bueno, tridimensional más bien, que no, repito, no es que voy a pedir que lo hagan, pero sería el potencial, qué sé yo, algo así. O sea, una función que tanto de este lado y de este lado vale 0, pero de este lado es una función y digamos que el f de x sea algo así. Quizá la gráfica no sabe tan bien, pero por eso la importancia de los recursos. Por ejemplo, algo así. Aquí se acomoda, bueno, con otros ejes, ¿no? Con otros ejes. Aquí no se ve tan bien, pero algo así. Solo que en este caso, aquí puedo ver que el potencial en este lado es 0, el potencial en este lado es 0, el potencial en este lado es 0, y en este lado es constante, porque de una recta tendría que ver, para que sea en este ejercicio, tendría que ver un comportamiento de una función, algo así. Entonces sería más o menos como en este caso. Esa sería la función que va a verificar las conexiones de frontera. Bueno, regresando acá. Una de las situaciones, y esto he tratado de explicar de varias formas siempre, pero una de las situaciones que siempre preguntan los estudiantes es cuál función o cuál de las dos constantes se debe quedar como complejo. ¿Cómo así? Bueno, porque yo puedo decir alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a 0, o puedo decir que alfa es igual a i. Aquí representa, en física i representa el número imaginario porque la corriente es i mayúscula. Entonces, todavía están en los dominios de física, entonces usen i. Luego, o alguien podría decir, no, pero beta es igual a i por alfa. Claro, hay un más menos ahí que se podría considerar, pero es irrelevante puesto que vean la solución, ¿no? Siempre aparece un alfa y menos alfa o un beta y menos beta, entonces considerar el signo de más menos arriba realmente no importa. Pero si está escrito de la primera forma, estamos diciendo que, o considerando que beta va a ser real y que alfa va a ser complejo, o aquí que alfa va a ser real y que beta va a ser complejo. Hay que decidir. Decidir no en base a ver lo que sale, sino decidir en términos de las condiciones de frontera. Yo suelo recomendar que si hay una función o hay un valor constante, se deje por último. Esa es la condición que se tiene que dejar por último. Y que se empiece por aquellas, en primer lugar, donde el potencial es 0 y hay una variable que sea 0. En este caso, sería este lado de acá. Porque ahí, en esta parte, en cada punto sobre esta parte, x vale 0 y el potencial es 0. Empecemos por ahí. Bueno, y si no hay ninguna que sea 0, si no hay ninguna que sea 0, la situación es que se puede utilizar superposición. Yo puedo decir, por ejemplo, tengo un potencial acá, perdón, una placa que tengo aquí un potencial 1, un potencial 2, un potencial 3, un potencial 4. Entonces yo lo puedo ver como la combinación, no sé si lo que les resulte más conveniente, separarlo en 4 problemas
superponer las 4 soluciones, es decir, sumar las 4 soluciones, donde en una toman que es 0, donde en una toman que es el potencial 1 y las demás son 0, este sería el 3. Luego que y las demás sean 0. Luego que y las demás 0. Y finalmente que... Ahora, le sale mejor, entre más potenciales 0 tengan, le sale mejor. Entonces, si toca partir en 4 problemas, es más simple. Créame que aunque no lo parezca, es más simple. Entonces, siempre podemos lograr conseguir que uno de los lados sean 0. Ah, bueno, pero ¿y si hay una variable que no es 0? Si de repente me piden el potencial de una placa que el origen no está o no está con una esquina en el origen. Ya saben que la respuesta no depende de la referencia. Uno puede tomar la referencia donde más le convenga. Ni el campo, ni la fuerza, ni el potencial eléctrico dependen de la referencia. Entonces, en ese caso, repito, tomen los ejes donde más les convenga. Pero bueno, regresando acá. Entonces, empiezo con esta condición. Y sé que mi función de potencial es el producto de X por Y. Es esa función la que debe cumplir la condición de frontera. Entonces, la primera condición, que si X minúscula es 0, entonces el potencial en 0, Y debe ser 0. Quiere decir entonces que al poner la multiplicación, yo debo decir, recordemos que mi función de potencial es una constante C1 e a la alfa x más C2 e a la menos alfa x por C3 e a la beta y más C4 e a la menos beta y. Entonces, si yo planteo esa condición acá, lo que tengo es 0 igual a C1 más C2 por C3 e a la beta y más C4 e a la menos beta y. Ah, bueno, ¿qué opciones tengo? Que esto sea 0 o que esto sea 0. Pero evidentemente la Y mayúscula tiene que ser diferente de 0, porque es que si la Y mayúscula es 0, todo el potencial va a ser 0. Entonces, no puede ser una solución válida que la X mayúscula y la Y mayúscula, una de ellas sea 0, porque implicaría que el potencial es 0 y por el teorema de unicidad es básicamente este ejercicio el que estaríamos resolviendo, lo cual no es cierto. Entonces, no puede ser completamente 0 una de las dos. Entonces, la única opción, lo único que nos queda, lo único posible en este caso, es que las constantes sean 0. Entonces, primera condición es que C1 es menos C2. O C2 es igual a menos C1, da igual. Y si hago el cambio acá, ya puedo decir, ah, bueno, como C1 es menos C2 o viceversa, entonces ya lo puedo cambiar. Es más, si puedo sacar la C1 delante, en este caso, y decir que el potencial es así.
y evidentemente un C1. Bueno, pero como C1 es una constante por determinar, yo podría decir, bueno, pero es que esta C1 podría multiplicarlas a la C3 de forma que aquí me quede un producto C1 por C3 y aquí C1 por C4. Pero esto es una constante, entonces entre menos se escriba mejor. Y llamar esto a una constante, digamos, A o B. O le llaman C1 y C2. O sea, esta es una constante diferente. Pero claro, es una constante que tienen que encontrarse. Se deben encontrar. Entonces, eso nos dice que el potencial lo puedo escribir como E a la alfa X menos E a la menos alfa X multiplicado por, le voy a llamar a esto A y B, o como lo quieran llamar. Entonces, mi solución ahora me dice que debo encontrar no solamente cuánto valen alfa y B, perdón, A y B, sino que también como parte de la solución debo decir cuánto es alfa y cuánto es beta. Porque el problema no me habla de alfa y beta. El alfa y beta lo meto cuando hago la separación de variables. Entonces, alfa y beta se deben encontrar. Entonces, en realidad tengo cuántas incógnitas. No conozco alfa, no conozco beta, no conozco A y B. Entonces, ahí nomás son 4 incógnitas. Pero nos quedan 3 condiciones de frontera, porque solo he evaluado una. Entonces tengo 4 incógnitas y 3 condiciones. La última que me falta, la última ecuación que me falta es esta. Entonces al final tengo la cantidad de ecuaciones o de condiciones necesarias para poder resolver el sistema y encontrar todo. Vamos con la siguiente condición. La siguiente condición se recomienda, lo recomendable no es una estrategia que funciona siempre, pero se recomienda seguir con la misma variable con la que se ha trabajado hasta el momento. En ese sentido, si estamos con una condición de que X será constante y que el potencial es 0, entonces seguir con otra condición donde esa X siga siendo constante. No es en este caso algo obligatorio, pero sí se trabaja más rápido. Es decir, aquí X vale A y el potencial vale 0. Entonces, si voy a esa condición, que es la condición número 2, digo, si X vale A, el potencial es igual a 0. Bueno, voy a poner así. El potencial evaluado en A, Y es 0. Y evidentemente voy a partir del último o de la última reducción que haya hecho, que fue este. Y evalúo en X igual a A. Entonces, al evaluar el potencial, es decir, 0 es igual a E a la alfa A menos E a la menos alfa A por lo otro que todavía nuevamente, aquí hay dos opciones. Esto es 0 o esto es 0. Pero como esta otra representa la Y, ojo con esto, esta es la Y con una modificación porque era la Y multiplicada por la C1. No es la Y en realidad como se plantea al inicio, pero llamémosle que si fuera la Y, pero con la constante, o le llaman ya eso como ustedes quieran, evidentemente no puede ser 0. Porque si esto fuera 0, la Y sería 0, entonces la solución sería 0. Entonces la única opción posible es que E a la alfa A menos E a la menos alfa A es 0. Entonces, ¿cuáles eran las incógnitas aquí? Alfa, beta, A y B. A no es incógnita.
Bueno, pero estoy usando, espérame, que estoy usando A y B. Bueno, si eso no genera confusión, porque como tengo A mayúscula y B mayúscula y tengo A minúscula y B minúscula, creo que la voy a cambiar mejor. Solo para no tener ese problema, le voy a llamar, creo que no he usado C. Le voy a poner C y D. Claro, si no les confunde el hecho de que tengan una A mayúscula y una A minúscula, que tengan alfa, que tengan beta, no hay ningún problema. Pero el A minúscula y el B minúscula son datos. El problema establece que hay una placa que OFG, pero son constantes, ¿verdad? En principio son constantes, al menos esas no dependen. Quizás lo de constantes habrá que pensarlo un poquito, pero lo que sí es que constantes porque no dependen de X y Y, pero podrían depender de otra cosa. Ya vamos a ver de qué. Pero no dependen de X y Y. Como las quieran llamar, realmente no importa. A lo que sí es que tenemos que reemplazar alfa. ¿Y cuánto sería alfa ahí? Tenemos que despejar alfa. Quizá en los videos que están ahí probablemente lo resuelvo de otra forma, eh, pero quiero resaltar esa parte que siempre lo preguntan de por qué o en qué orden se deberían de plantear las condiciones de frontera. En realidad, ustedes pueden plantear el orden de evaluar qué condición primero, en realidad se puede hacer de cualquier forma, pero una forma u otra va a ofrecer ventajas en que el sistema de ecuaciones va a ser más fácil de resolver. Entonces, haciéndolo en el orden que lo llevo, el sistema de ecuaciones es más simple. Claro, eso era en situaciones donde el sistema lo hacen a mano, ¿verdad? Pero ya en general debería dar igual. ¿Cuánto da alfa entonces? Hijo, es una ecuación exponencial. A medios. No. Reemplace, a ver. Tiene que ser cero. O sea, al resolver por el método que sean, que no voy a detallar cómo resolver una ecuación exponencial, pero ustedes llegan a la conclusión de que alfa debe ser cero. Entonces, claro, como queda e a la cero, 1 menos 1 es cero. Pero ¿qué problema hay? Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque si vamos a la última solución que encontré, si yo reemplazo que alfa es cero, ¿qué problema habría? Bueno, que eso me va a quedar. La x es variable, sí, pero al multiplicar por cero me queda 1 menos 1, entonces todo el potencial sería cero. Entonces, si alfa es cero, automáticamente el potencial en cualquier punto va a ser cero, lo cual no es posible, no puede ser en este caso. ¿En cuál caso va a ser el potencial cero? Nuevamente, en este caso de acá, perdón, en este de acá. Y no es ese caso, entonces
Bueno, pero esa es una condición que debe cumplir. Es decir, por un lado, lo otro, lo que está a la derecha, esto tampoco puede ser cero. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, la situación es esta, ¿no? Si llegamos a una condición de que un exponente tiene que ser cero y no es posible, la opción es pasar o considerar que sí podría ser cero cuando ese exponente o sea reemplazado o sea un número complejo. En ese sentido, imaginemos que yo digo, voy a decir, bueno, alfa es un número complejo, pero que alfa es igual a i por beta, y beta es un real. Entonces, si yo utilizo un poquito de variable compleja, que tampoco es la gran situación, es simplemente la fórmula de Euler. Porque recordemos que esta ecuación no la hemos utilizado y aquí conviene utilizarla. Entonces, bueno, nos lo voy a escribir mejor, la fórmula de Euler. Tienen e a la i por teta es igual a la situación es que si ustedes restan estas ecuaciones, nos queda e a la i teta menos e a la menos i teta. Al restar, entonces queda 2 veces i seno. De manera que el seno de teta es igual a e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. Entonces paso de exponenciales complejas a una función trigonométrica donde el argumento no es un número complejo. En todo caso, en esta expresión de arriba es como que esto, como que beta por a sea teta. Y vean que tienen casi la misma forma. Entonces, mi condición de frontera por la fórmula de Euler se convierte en 2i seno de beta por a igual a 0. O sea que lo que hice fue que el 2i de este lado lo pasé a multiplicar. ¿Y qué sucede? Al final, si bien es cierto, vean que el argumento del seno es un número real, porque recordemos que lo que dije que era complejo, y eso lo defino acá, lo que dije que era complejo era alfa, beta es real. En algunos casos va a ser al revés. Pero el i que está, se mueve esto demasiado, el i que está acá, al final de cuentas, ese i se va a eliminar, lo mando a dividir, y lo que me queda es que el seno de beta por a tiene que ser 0. En ese caso, la única o la opción más simple, bueno, como es una función seno, aquí estarán de acuerdo que hay varias soluciones, porque lo que estoy buscando ahorita es beta. Lo que estoy buscando es beta. Entonces, beta, o más bien, beta por a, me pregunto, bueno, ¿y cuándo el seno de algo es 0? Cuando ese algo es un número n multiplicado por pi, donde n puede ser 0, más menos 1, más menos 2, etc. Entonces quiere decir que en este caso, para cualquier valor de n, que sea un número entero,
yo obtengo un valor de beta. O sea que si pongo n igual a 0, obtengo una solución. Si obtengo n igual a 1, obtengo una solución. Si obtengo una n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, cualquier beta para cualquier n va a ser solución. Entonces tendría un montón de soluciones. Entonces yo podría decir que, regresando a mi función de potencial, acá, esta parte para cada valor de beta tengo una solución X mayúscula, y como está relacionado el beta con el alfa, entonces también para cada valor de beta, en cada valor de n, tendría una solución Y mayúscula. Entonces hay un montón de soluciones dependiendo de cuánto es n, si es 0, 1 o los negativos. Entonces podemos utilizar el principio de superposición y decir, bueno, yo sé que hay una solución para cada valor de n, entonces sumémoslas todas. Y la suma de las soluciones para cada valor de n también es solución. Entonces, en ese caso, la situación, y lo pueden corroborar ustedes, es que se pueden tomar solo las positivas y no hay ningún problema. Eso lo justifican ustedes después. Regreso a mi última solución, que era, ¿dónde está? Acá. Estarán de acuerdo que si yo reemplazo que esto se puede escribir como 2i seno de beta pi sobre A por X. O sea, en la misma historia, reemplazan el alfa, que es menos i por beta, y beta, pero creo que beta, y beta saben que, entonces es npi sobre A, perdón, ya reemplacé el beta. Entonces es npi sobre A. Es decir, reemplazan alfa, que es i por beta, reemplazan beta, aplican la misma identidad que sale de Euler y les va a quedar 2i seno de npi A entre A por X. Entonces me queda un 2i seno de npi por la otra, que era, le llamé c e a la menos beta y más d e a la menos, perdón, aquí es más menos beta y. Y de una sola vez puedo cambiar el beta. Entonces aquí quedaría npi sobre A, y aquí menos npi sobre A. La situación vuelve a ser es que, bueno, este 2i, que es una constante, podría multiplicar aquí a la c y tendría c por 2i. También ese 2i multiplicaría a la d, tendría d por 2i. Pero entonces, esos valores, serían otras constantes. Yo le voy a llamar, le pueden seguir llamando c y d, pero se sobreentiende que la c que estaba antes se multiplicó por 2i para obtener la c nueva. Yo le voy a llamar un c asterisco y un d asterisco. Y aquí pues puedo prescindir voy a borrar el primer paréntesis. Ok, entonces ya tengo encontradas varias constantes. Lo único que me falta es encontrar C y D. Y vean que las ecuaciones que todavía no he usado son la de la Y. Es decir, no he usado que el potencial en la parte de arriba
y igual a b es 0, ni que el potencial en la parte de abajo es constante. Pero vea que son las últimas condiciones a evaluar. Entonces lo que se puede ver es que en otros problemas, en realidad, el seno de npi entre algo x podría cambiar y estar más bien y ser el seno de npi a por y o seno de npi b por y, dependiendo de las condiciones. Entonces, en un problema al revés, de repente, que hubiera sido, en este era una función acá y luego puros ceros. Pero si yo le cambio un poquito y la dejo así, o la f de x la dejo a la derecha, izquierda, no importa. Pero si la dejo así, en este problema hubiese tenido la gran diferencia que me hubiera quedado más bien en el potencial una sumatoria de seno de npi sobre b por y. Hubiera sido en la y que me queda el seno y no en la x. Entonces depende del orden de las condiciones en realidad. Ok, falta entonces las encontrar C y D. La última condición que voy a evaluar es la de la función. Entonces ahorita voy a evaluar la tercera condición, que es en y igual a b. En y igual a b, el potencial para cualquier x, pero en y igual a b es 0. Y evalúo la última función de potencial que encontré. Lo que pueden preguntarse, y eso lo pueden resolver rápidamente, ¿por qué considero solo de 0 infinito? ¿Por qué no considero de menos infinito? O sea, ¿por qué no tomo los negativos? Tiene que ver con el hecho de que la función seno es impar y cuando ponen los negativos me vuelve a quedar la misma cosa multiplicado por una constante y esa constante se absorbe en el C asterisco y asterisco. Entonces, en realidad, se puede considerar directamente el tercer hasta infinito. Es más, se podría empezar desde 1, porque si ustedes ponen cuando n es 0, todo queda 0. Entonces, no hay un término agregado en la sumatoria. Entonces, alguien podría poner desde 1 hasta infinito y es la misma cosa. Si evalúo entonces esta condición, tendría que 0 es igual, y ahora tengo que plantearlo con la sumatoria, pero evalúo la y. Entonces, como la y b, bueno, quedaría un c asterisco e a la npi sobre a b más un d asterisco Claro, y la situación aquí es que, bueno, esto no puede ser 0. Para cada valor de n no puede ser 0. Entonces, lo que implica es que esto tiene que ser 0 para cada valor de n. Y esto sí puede ser 0 porque veamos que esto no es, perdón, aquí me faltó el último b. Tiene que ser b en vez de y. Acá. Esto no es la función y en realidad. Esto es la función y evaluada en b. Bueno, la función y con la modificación de las constantes, ¿verdad? El C1 y el 2i. Pero no es la función y para cualquier y minúscula. Entonces, esto sí puede ser 0. Entonces, tendría una ecuación. Esa ecuación es C' por e a la npi sobre a por b más d' e a la menos npi a por b igual a 0. Algunos libros plantean algunas situaciones, dependiendo de las condiciones de frontera, que en muchos problemas se puede expresar de entrada que si queda, bueno, depende de las condiciones de frontera, pero si una me queda seno, el otro me va a quedar un seno hiperbólico.
Van a ver en los otros videos quizá el detalle de esa parte, pero en muchos casos, en muchos, no en todos, si me queda seno en la X, me va a quedar un seno hiperbólico en la Y o viceversa. Porque recuerden que hay una identidad, déjenme, creo que no la mencionaba Agnes. Bueno, no recuerdo si la mencionaba Agnes. Es una identidad del seno hiperbólico cuando se evalúa en un complejo. Bueno, parece que no está acá. Bueno, no importa. Igual después la voy a colocar. Bueno, aquí no puedo resolver, ¿no? Porque debo encontrar C' o D' y tengo una ecuación, dos incógnitas, todavía no puedo resolver, por lo tanto voy a la última. Que es la condición 4, que para y igual a 0, el potencial en x, 0 es una función. Pensemos que es una función cualquiera. Para fines prácticos le podemos dar un valor o decir que es constante, da igual, pero ahorita la voy a plantear como f de x. Nuevamente evalúo la condición. Tengo que es f de x, el valor del potencial, me quedaría la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito seno de n pi a por x por la función de y, que era esta, evaluada en y igual a 0, entonces solo me va a quedar el c primado, el c asterisco, más el de asterisco. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Digamos que f es conocido. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo un sistema de 2×2. Hay que resolver. Solo que en este caso, en la segunda, tengo que despejar C y D. Y vean que como en la primera ecuación tengo C y D con el asterisco, pero tengo metida ahí la N, quiere decir que esos C y D dependen de N. O sea, lo usual o lo que va a ocurrir es que C y D dependen de N. Entonces quiere decir que C y D no los puedo sacar de la sumatoria. Creo que alguien una vez hizo esto, que hizo, bueno, lo saqué de la sumatoria, pero ahí va más. No pueden hacer eso. Tampoco, claro, qué tanta noción tienen de una serie de Fourier, pero esta es una serie de Fourier. Tampoco pueden hacer lo que hizo una vez, que agarró la sumatoria y la mandó a dividir. Eso no se puede hacer tampoco. Entonces, la única opción de poder despejar esto es observar que, y lo voy a escribir así, que básicamente f de x se está escribiendo como una sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, donde hay una constante que le voy a llamar g, le voy a llamar una función g que depende de n por seno de n pi sobre x. Por lo tanto, visto de esa forma, donde el g solo para representar sería el d más el c, esto es una serie de Fourier. Bueno, si no han llevado métodos, así se llama serie de Fourier. Simplemente es representar esa función f como una combinación lineal de senos con diferente argumento, que claro, lo que va cambiando es el n. Entonces, esto significa que, visto de separación de variables, yo podría despejar
ese G recordando o utilizando la idea de cómo encontrar el coeficiente de la serie de Fourier. Ahora, si no me acuerdo o no han visto serie de Fourier, la idea es bastante simple y por eso vamos a usar una propiedad de ortogonalidad, que es la ecuación 1180, que es la idea que se utiliza en una serie de Fourier, que se multiplica, si yo tengo seno de n pi sobre a, se multiplica por seno ambos lados de m pi sobre a x, lo hago en ambos lados. Claro, la integral puede, la multiplicación puede entrar en la sumatoria porque la sumatoria depende de n, no depende de m. Bueno, no es directamente la ecuación 1180, ¿verdad? La ecuación 1180 es la propiedad de ortogonalidad, que ya la voy a poner. Y se integra viendo cuál es el denominador de ese NP, que en este caso es A. Pero vean que debe ser MP. Si no estuviera así, hay que hacer los arreglos. En todo caso, sería de 0 a. Ahora hay que ponerle un diferencial de X por formalismo. Entonces, la llamada propiedad de ortogonalidad, si bien es cierto, la función g depende de n, la función g sale de la integral, pero no de la sumatoria. Entonces, la propiedad de ortogonalidad, la ecuación 1180, dice que esta integral, o que ese resultado, es un medio de A por la delta de Kronecker de Mn. Es decir, que únicamente cuando ese m que hemos metido ahí sea igual a n, la integral no va a ser cero. En todos los demás casos va a ser cero. Entonces, como aquí es una sumatoria, vean que en la sumatoria, bueno, se debe considerar que hay que ir cambiando, ¿no? Cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese m puede ser cualquiera. Pero solamente cuando ese m coincida con el n en la sumatoria, tendríamos una integral que no va a ser cero. Entonces, en la sumatoria un montón de términos van a ser cero. El único que va a sobrevivir es aquel cuando m sea igual a n. De forma que tendría una integral de a a b, perdón, de 0 a la función que puede ser cualquiera, seno de n, ya escribo n en vez de m. Claro, aquí de este lado de la ecuación no puedo hacer nada porque no conozco cuánto es f. Digamos que f es una función conocida. Pero en la sumatoria solamente queda un medio de a por el delta de Kronecker, y estoy diciendo que cuando m es igual a n, entonces el delta de Kronecker vale 1. Porque n es igual a m. Entonces solo quedaría un medio por 1 y evidentemente la g. De forma que ahí rapidito puedo despejar la g y decir que la g es igual. El 2 pasaría a multiplicar a 2 sobre a. Entonces ya tengo cuánto vale la g. Esa idea de utilizar esa llamada propiedad de ortogonalidad, es decir, multiplicar por una función, por otra función,
para la cual la integral de 0 a A se va a reducir a únicamente el caso cuando m es igual a n, es decir, que conviene el hecho de que sea una sumatoria hacer eso, es el procedimiento estándar para encontrar los coeficientes en una serie de Fourier. Ahora, si no quieren mencionar la palabra Fourier, no la usen, simplemente ese es el procedimiento. En realidad aquí, como tengo la función f escrita en términos de senos, decimos que es una serie de Fourier de senos, pero podría haber en otro problema una serie de Fourier de cosenos, o podría haber en otro problema una serie de Fourier en términos de polinomios de Legendre o en polinomios de Bessel, es decir, cualquier función que suele aparecer. Lo más que vamos a ver en este curso son cuando aparezcan senos o cosenos. El coseno rara vez, digamos, casi siempre aparece en senos. Pero cuando veamos ya la parte de coordenadas esféricas, la serie va a ser una serie de Legendre, o sea que van a aparecer aquí en vez de senos los polinomios de Legendre, que aparecieron en la parte de multipolos. Entonces, si uso este resultado acá, yo puedo decir que mi sistema ahora va a ser lo que he llamado G a esto, de acuerdo a la idea era entonces 2a, la integral de 0 a seno, f de x, seno de npi a por x. Claro, tengo ya el sistema de ecuaciones, es decir, una ecuación es la que está antes, es esta, y la otra ecuación es esta. Claro, para fines prácticos y poder terminar el ejercicio es necesario establecer el valor de la función. Si tendría que decir cuánto es f. Si no, el sistema igual se puede resolver, el sistema de 2×2 se puede resolver, pero la respuesta quedaría en términos de una integral. Entonces, digamos que, para no hacer el ejemplo tan simple, vaya, que la función, esa función f de x fuera x. Le pueden poner una constante, x cuadrado, un logaritmo, otro seno con diferente argumento. Pero para dar una respuesta, imaginemos que nuestra función es esa. O le ponen un cuadrado, un polinomio, una exponencial. Saben que entre más complicada es la función, pues más trabajo va a llevar la integral. Porque aquí ya no pueden usar su calculadora para integrar porque ya aparece un argumento, ¿verdad? N pi alfa. Ya las calculadoras científicas que la hacen, donde la mayoría suele integrar seno cuadrado, coseno cuadrado, aquí ya no le funciona. Hay que hacer la integral. Y en todo caso es una integral por partes. Claro, hay que poner una función que la integral se pueda hacer, pues. Si no, pues va a quedar expresada como una integral y la única forma de poder plantearla sería con un método numérico. Entonces hay que hacer la integral. Ahora, me da igual por el método que lo hagan, pero antes, no sé, ahora en matemáticas. Sí, acabo de decir que es la misma forma de una serie de Fourier. En realidad es eso, o sea, creo que lo dije un par de líneas antes, es decir, la expresión f de x igual a seno de una constante un valor que no depende de x y de y, pero que depende de n por senos, es justamente la serie de Fourier y que la forma de despejar g es la misma
el procedimiento estándar o la misma estructura de encontrar el coeficiente en una serie de Fourier. Pero que para poder dar una respuesta ya más simple, debo de escoger o debería decir cuál es la función. Si no, pues me va a quedar expresada en una integral que no es lo que se quiere. Entonces digamos que hay que hacer la integral. Repito, me da igual si quieren usar por partes. Creo que las técnicas que han explicado en cálculo 2 han cambiado a lo largo de los años. Antes explicaban un método que se llama tabular, no sé si lo usan ahora. Ahora creo que en vez de decir por partes, dicen un día había una vaca menos flaca. Bueno, una forma de recordar. Da igual. No voy a explicar el método tabular, ustedes hagan la integral por partes. Si alguno lo ha visto, pues, aunque no creo, ahora cada vez es el objetivo ahora es recortar temas. Ya, que van con las tablas. ¿Y para qué cruzaron ecuaciones? ¿Para qué cruzaron cálculo 2? La van a encontrar en las tablas, no sé si la encuentran. Algunos sí vimos ese método tabular, ingeniero. Bueno, en mi caso sí lo vi. ¿Usted estudia acá o en Teus? En CEU. Ah, ok. Sí, es que aquí las matemáticas son un poquito más condensadas, por así decirlo. Le gusta recortar cosas. Bueno, esto lo vi acá, yo estoy de acá, pero estamos hablando de hace un par de... Bueno, pueden usar las tablas, pues. No es la respuesta que me gusta escuchar. ¿Podemos usar tablas? ¿Para qué aprendieron a integrar entonces? Para usarlas acá. Entonces, usen por partes si quieren. Les puse X para que sea la por parte sale en una vez. Pues si no les pongo ahí X a la 5, tienen que hacer 6 veces por partes. Entonces, la integral hay un 2 sobre A. Déjenme ver los signos. Aquí me faltó que haya un menos. La integral es menos X por NPi coseno de NPi sobre AX más Le faltó una A de la que va multiplicando a coseno, ingeniero. Una A. Ah, ok, sí, es A por X. Gracias. Y esto hay que evaluarlo, ¿no? De 0 a. Ok, bueno. A no por partes, deberían llegar a la misma respuesta. Si hacemos la evaluación y digamos que primero evaluamos en A, entonces, si evalúo en A el coseno, me quedaría seno de NPi y eso se va a hacer 0. De igual forma, si evalúo en 0, o sea que este término se va a ir. Si evalúo en A primero, lo puedo escribir así. 2 sobre A menos un A cuadrado NPi coseno de NPi más evalúo en 0 y queda un A cuadrado sobre NPi. Puedo sacar el NPi, puedo cancelar una A y ya tengo mi ecuación reducida. La puedo escribir como A o 2A sobre NPi por 1 menos coseno. Pero claro, esto se puede reducir todavía más porque consideremos que n
pues vale 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4. Lo pueden dejar así, pero si empiezan a evaluar, por ejemplo, si evalúan en n igual a 0, les queda 0. Si evalúan en n igual a 1, les queda 2. Si evalúan en n igual a 3, a 2, les queda 0. Si evalúan, entonces, esto al final de cuentas se va a reducir a un 4a sobre npi cuando n es impar. Y c más d igual a 0 cuando n es par. Entonces, ya mi sistema se parte en dos. ¿Por qué? Porque debo juntar todavía en la otra ecuación. ¿Dónde está? La otra ecuación que es esta. Tengo que hacer dos casos. Bueno, en realidad no. Entonces, la situación es que no va a tener sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero se reduce si considero primero estos dos. Si yo resuelvo el caso que solo es cuando n es par, c más d igual a 0 y la otra condición igual a 0, ese caso me va a llevar a que únicamente, porque es un sistema homogéneo, ¿no? Si se acuerdan de su curso de álgebra lineal, un sistema homogéneo cuyo determinante al ver la matriz no va a ser 0, entonces la única opción posible es que c y d sean 0. Pero esto es cuando n es par. Entonces, en mi sumatoria, cada vez que aparezca un n igual a par, realmente van a desaparecer esos términos. Quiere decir que solo va a quedar en la sumatoria los términos cuando n es impar, porque al resolver el sistema este con este, ya no va a ser 0. Entonces, lo que va a implicar eso es que esta va a ser la solución cuando n es par. O sea que, perdón, esta era impar. Se trabó esto. Y eso va a decir que en la sumatoria que antes tenía n igual a 0 hasta infinito, se va a poder cambiar por una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito y aclarar que n es impar. O sea que solo van a ir sumando los términos que cuando n es impar. Solo para hacer ese cambio. Ahora, si no quieren dejarlo así, perfectamente lo pueden trabajar sin hacer ese reemplazo. Y dejarlo ahí en coseno de npi. A mí me da igual realmente cómo dejan la respuesta. Evidentemente, si la dejan así, deben colocar su sumatoria de 0 hasta infinito y no le comentan nada. Si lo dejan de la forma de abajo, tienen que decir que n es impar. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque es lo que Wagner generalmente hace y es también lo que generalmente se hace cuando llevan un curso donde tienen que encontrar una serie de Fourier, que creo que lo hacen en el curso de métodos también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver el sistema. Este sistema de queda. La forma más simple es un sistema de 2×2. No me van a decir que también portadas lo van a hacer. Es un sistema de 2×2. Lo pueden usar matrices, regla de Cranach, matriz inversa, reducción, igualación. Cualquiera de todos esos métodos que saben o vieron para resolver sistemas de 2×2. Saben que el método más potente cuando es de 2×2 es Cramer, pero no los estoy obligando a usar Cramer. Usen el método que ustedes quieran.
Entonces, rápidamente Kramer, el C asterisco, déjenme ver, lo voy a colocar, bueno, así. Déjenme ver, 4pi sobre npi. Sí, ok. Lo más que se puede hacer, que creo que hayas considerado demasiado innecesario, es que estos denominadores se pueden escribir en términos de senos hiperbólicos. Repito, normalmente es algo que los libros hacen. A mí, repito, con que me den la respuesta, es complicado, por ejemplo, en una prueba en línea, que a la hora de marcar una respuesta, que sé yo, le va a aparecer la opción en términos de exponenciales, o les va a aparecer la opción en términos de números, o perdón, de senos hiperbólicos. Lo que he hecho en esos casos es que algunos quieren marcar ninguna y se evalúa, en este caso sí, directamente el procedimiento, o le pongo directamente a no marcar respuestas, sino que suban directamente el archivo. Pero al final de cuentas, lo último que resta es decir cuál es la solución. Es decir, el potencial era lo puedo escribir así, una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, comentarle que n tiene que ser impar. Me quedaba un seno de npi a x por, no voy a escribir toda la expresión porque sí se me va a ir un poco de tiempo, pero se puede reducir y realmente se va a reducir de manera considerable porque habrá que reemplazar lo que vale C y lo que vale D. Y quizás luego de hacer todas esas multiplicaciones y todo lo demás, puedan reducir la expresión lo más que se pueda. Eso es una opción. Pero creo que el problema ha sido lo suficientemente largo como para estar queriendo simplificarlo más. Si hacen el problema que está en el libro de Bagnes, pues ahí sí van a requerir bastantes simplificaciones para llevarlo a la respuesta que presentan. El problema, el 11-17. Ahí sí van a requerir trabajar un montón para llevarlo a la respuesta que está en el libro. Bueno, preguntas hasta ahí. Son problemas largos, eso creo que resulta evidente. Los de cartesiana suelen ser más largos que los demás, en 2 variables. Ya en 3 variables sí son más complicados los de esféricas y cilíndricas, pero ese es el caso que no vamos a ver. Bueno, preguntas hasta ahí. Ingeniero, todo el procedimiento que hemos hecho hasta ahora es para poder encontrar el potencial. Sí, que sería esta función, que se va a expresar en este caso como una serie. No es una solución aproximada, es una solución exacta, dada como una serie, pero que evidentemente, dependiendo de
cuántos términos pongan en su sumatoria, ahí lo van haciendo aproximado, no, porque recuerden que aquí tienen que sumar una cantidad de términos infinita. Si suman unos 5, unos 10, unos 20, la solución va a ser aproximada, pero igual lo pueden plantear así como una sumatoria. Pero todo esto lo hacemos partiendo de la ecuación de Laplace. O sea, Exacto. usando por ejemplo, si nos pone un problema, tenemos que partir de la ecuación de Laplace y ahí avanzando vamos a terminar Necesariamente, encontrando. pueden arrancar, déjenme ver, pueden arrancar de acá. Como teníamos un C2, pueden arrancar de acá. Claro, lo que va a depender es que de acuerdo a las condiciones de frontera, yo voy a decidir, bueno, el alfa va a ser el real o el beta va a ser el real, cuál me va a quedar el seno, cuál me va a quedar el seno hiperbólico. Creo que en un video planteo directamente ya, en vez de poner las exponenciales, planteo un seno hiperbólico y también es válido. Al final de cuentas hay un montón de opciones para resolver. Bueno, sé que van a un control de lectura, igual ya algunos imagino que ya están. Voy a empezar.